Existe una interrogante. ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no te envía y prepara? Y también está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. Es tiempo ya de levantarnos para ir y hacer discípulos a todas las naciones, mostrando a Jesús. También ya es tiempo de anunciar las buenas nuevas. Es tiempo de la cosecha de almas. Porque la mies son muchas y los obreros aún pocos. Todo el mes de febrero prácticamente hemos estado, si usted se ha dado cuenta, temas que queremos que calen en nuestro corazón, concientizándonos de la necesidad de compartir nuestra fe. ¿Sí? Es tan importante que los hijos de Dios compartamos con otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo y seguirá haciendo mientras estemos en la tierra. Dios seguirá trabajando cada día, perfeccionándonos, ¿verdad? Acercándonos a la imagen de Jesús, que es nuestro modelo. Y hoy creo que vamos a cerrar esta temática con esta conferencia de hoy, que la titulé Envíame a mí. Porque siempre estamos esperando que envíe a otro, ¿verdad? Me acuerdo cuando alguien dijo: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíalo a Él. Y a veces así estamos, ¿no? Señor, aquí estoy, pero envíalo a Él a compartir. Y bueno, hoy se trata de que estemos conscientes de que Dios nos está enviando a cada uno de nosotros a compartir de la fe. Y mire, cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra, nos damos cuenta que lo que Jesús enseñó, cada palabra que Él habló, siendo el verbo, ¿verdad? Porque Él es el verbo de Dios. Cuando el verbo habla, siempre habla cosas eternas. Las palabras que quedaron registradas de Jesús en los evangelios son palabras eternas. Eso es algo que tenemos que asimilar. Y nosotros lo podemos ver porque después de casi 2000 años de que Jesús las hablara, esas palabras siguen estando vigentes para nosotros y seguirán vigentes en los próximos siglos, si es que la tierra sigue todavía. Las palabras de Jesús nunca van a pasar de moda como otras palabras que se han hablado en el pasado por otras personas. Las palabras de Jesús permanecen para siempre, flotando, gravitando en el mundo espiritual, porque son eternas. Y cada palabra que Jesús enseñó
cada enseñanza de Él que están registradas en la Biblia tienen el propósito de llevarnos a conocer el reino de Dios. A eso vino Jesús, a enseñarnos el reino de Dios, a hablarnos del reino de Dios para que nosotros lo alcanzáramos. Pero hay algo curioso con lo que yo me topé hace tiempo en la Biblia y me llamó mucho la atención, y está en Juan 20:30. ¿Lo vamos a tener, Ariel? Juan 20:30. Bueno, dice la palabra: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Fíjese lo que está diciendo. Y ya el capítulo 20 de Juan es el último capítulo del Evangelio de San Juan. Y este viene haciendo el último versículo de ese libro. Es como el cierre del libro de Juan o del Evangelio, donde el apóstol registró los eventos que están ahí. Pero él dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Quiere decir que el Evangelio de San Juan, seguramente el de Mateo, de Lucas y de Marcos, tienen muchas cosas que Jesús hizo, pero no pudieron registrarlas todas. Y esto a mí me trajo un pensamiento, porque dice después: pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Cuando yo leí este versículo, dije: entonces significa que el Evangelio de Juan tiene ciertos eventos que pasaron y que fueron escogidos por el Espíritu Santo para que específicamente nosotros entendiéramos el reino y viviéramos en él. Quiere decir que hubo otros eventos que no quedaron registrados, pero las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, que sí están registradas en los evangelios, seguramente fueron escogidas por el Espíritu Santo para darnos una enseñanza del reino. Entonces, cuando uno entiende esto, debe poner mucha atención en los evangelios a cada enseñanza que leemos de Jesús, porque esa enseñanza fue escogida por el Espíritu Santo para que se quedara plasmada ahí y yo la pudiera conocer. En otras palabras, significa que es muy, muy importante para mí lo que quedó escrito, cada enseñanza. Jesús estuvo casi 1300 días de ministerio aproximadamente, pero no todo quedó registrado, como nos lo acaba de decir Juan. Entonces, vamos a ver qué es lo que Jesús nos enseña en esta escritura que vamos a leer, porque hoy Jesús nos va a enseñar algo acerca del Hades. ¿Sabe lo que es el Hades? Algunos sí, otros no. El Hades es una palabra griega que significa infierno. La palabra hebrea para infierno es Hades, es hebrea. Y la palabra griega es infierno. Son lo mismo. Y a mí me llama mucho la atención porque me puse a indagar las veces que aparece la palabra infierno en toda la Biblia. Y en la Biblia completa aparece 174 veces
la palabra infierno. 174. Y de las 174, solamente Jesús habló 52 veces de la palabra infierno. Quiere decir que Jesús se convierte en toda la Biblia en la persona que más habló acerca del infierno. Y eso a mí me impactó. Yo esperaba que fueran otros personajes a lo largo de la Biblia quienes hubieran hablado más del infierno, y no. Resulta que fue Jesús la persona que más tocó el tema del infierno. Cuando yo entendí esto, dije, creo que tengo que poner mucha atención cuando Jesús habla del infierno. Seguro que ese mensaje tiene mucha importancia y mucha relevancia para nosotros como hijos de Dios. Pero entonces, le hago una pregunta: ¿usted va a ir al infierno? Dígalo fuerte. No oí todos los no que yo esperaba. Oiga, a ver, ¿va a ir usted al infierno? Ya se sumaron un poco. ¿Va a ir usted al infierno? Entonces, si usted no va a ir al infierno, ¿por qué Jesús se tomaría la molestia de hablarnos a los hijos de Dios que no vamos a ir al infierno acerca del infierno? Si usted no va a ir para allá, ¿de qué le sirve saber o por qué Jesús nos quiere enseñar acerca del infierno si nosotros no vamos para allá? Porque usted no va para allá. Si usted ya puso su confianza en Jesús, usted fue declarado santo y salvo por gracia. Usted no va a ir para allá. Así que lo que yo le voy a compartir ahorita no le aplicaría a usted en el sentido de que usted va para allá. ¿Estamos claros? Así que relájese, pues. No se ponga nervioso. Vamos a ir al Evangelio de Lucas 16, verso 19. Y mire cómo Jesús nos va a enseñar muchas cosas acerca de este asunto. Verso 19, Lucas 16, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mire, Jesús comienza esta historia y esta enseñanza porque quiero decirle una cosa, que Jesús utilizó las parábolas y los ejemplos de la vida diaria para enseñar cosas del cielo. Él decía, si no entienden lo natural, ¿cómo les hablo de lo del cielo? ¿Cómo les hablo de algo que no conocen y no han visto? Les voy a hablar con ejemplos de lo que ustedes conocen y de lo que han visto para que puedan conectar con lo del cielo. Y esta narración que hace Jesús tiene que ver con esa forma de enseñar. Entonces él empieza hablando de dos estilos de vida, ¿sí? Un hombre rico que se la pasa de fiesta y un hombre pobre llamado Lázaro que se la pasa con necesidad y en desgracia. Ese es el cuadro que está presentando Jesús. Y después dice, ambos murieron, ¿cierto? Y aquí hay un hecho que Jesús empieza a enseñar.
Y el hecho es, todos, ricos o pobres, vamos a morir un día. Lo mismo murió el rico que lo mismo murió el pobre. La primera enseñanza de Jesús aquí es, no importa tu clase social, no importa tu nivel socioeconómico, no importa la cuenta en el banco, la casa, los carros, los negocios, no importa lo que tengas en la tierra, el estilo de vida que hayas llevado, todos tenemos una cita con la eternidad. Lo mismo el pobre que el rico. Y este argumento es muy importante para llamar la atención de la gente, mis amados, porque hay veces que las personas han puesto su seguridad en su estilo de vida. Hay personas que tienen un estilo de vida bastante relajado, bastante seguro, vamos a llamarle, en el sentido de vida familiar, económico, laboral, están cómodos, están seguros, y las personas sienten que no necesitan a Jesús. Las personas sienten que lo tienen todo, que pueden hacer lo que ellos quieren, que no va a haber consecuencia, que están cómodos, su familia está bien, sus hijos están bien, ellos están bien, el trabajo está bien, todo está bien aparentemente. Y como todo está bien, no necesito a Jesús. Pero hay algo que los que están bien como los que están mal necesitan saber, que hay un día, hay una cita con la eternidad. Y aunque ahorita estés bien, aunque ahorita estés en el éxito, en el cumbre de la fama, en la cumbre de la victoria, en la cumbre económica, va a llegar un día en que tienes una cita con tu eternidad. Y ese es un argumento poderoso para llamar la atención de la gente a las cosas eternas. Para llamar la atención de la gente hacia las cosas espirituales en donde nosotros podemos compartirle de Dios. Las personas tienen que saber que hay una cita que no van a poder aplazar o eludir cuando el cielo le ponga fecha y hora. Y esa cita es la cita con la muerte. Jesús nos muestra que hay dos lugares. Él habla de dos lugares a donde van los muertos, o donde iban los muertos en ese tiempo. Ahorita lo voy a explicar. Jesús dice, Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fíjese lo importante que está enseñando Jesús. Y el rico fue sepultado. Entonces, hay dos lugares en donde los muertos están siendo separados. Dice que para ir al seno de Abraham tienen que venir ángeles para llevarlos. Y sabe usted una cosa, yo he tenido testimonios de por lo menos 2 personas que justo antes de morir, vieron ángeles que vinieron por ellos. ¿Y qué significa esto, mis amados? Esto, Jesús está revelando una verdad del reino poderosa. ¿Y sabe cuál es? Cuando mueres, tú solo no puedes llegar al seno de Abraham en ese momento o al paraíso. No es que te mueres y solito, ya me fui al paraíso. No. Para ir al paraíso, al seno de Abraham, ahorita voy a explicar la diferencia entre los dos. Necesita ser llevado por los ángeles. Tú solo no puedes acceder. Necesita Dios enviar ángeles por ti para que te lleven y te guíen al lugar donde vas a estar en su presencia. ¿Por qué habla Jesús del seno de Abraham? El seno de Abraham, mire, la humanidad está dividida
en temas de reino en dos grupos: los que nacieron y murieron antes de la muerte de Cristo y los que nacieron y murieron después de la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Desde Adán hasta antes de que Jesús muriera, los justos que vivieron de acuerdo a la ley en ese tiempo iban al seno de Abraham, porque la fe del pueblo judío estaba sustentada en el pacto de Abraham. Fue el pacto que Dios proveyó en el Antiguo Testamento para la salvación. Por eso se le llama el seno de Abraham. Después que Jesús muere, no sé si se acuerdan de este hecho, cuando Jesús está en la cruz y están los dos ladrones, uno al lado de él y el otro al otro lado, y uno le increpa y el otro le dice: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese momento de la muerte y resurrección de Cristo abre otro lugar que no estaba abierto. Se llama paraíso. Quiere decir que los que murieron en la fe de Abraham estaban en el seno de Abraham. Y Jesús habla del seno de Abraham porque él estaba vivo todavía y todavía no había ido a la cruz. Después de la cruz y la resurrección, el seno de Abraham pasa a ser el paraíso. Y en ese paraíso no solamente van a ir los judíos, al paraíso vamos todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Judíos y griegos, como dice la palabra, ¿sí? Entonces, ¿por qué le llaman el seno de Abraham? Porque en la cultura judía, las cenas, las celebraciones, las fiestas, por así decirlo, se celebraban alrededor, las comidas se celebraban alrededor de mesas y las personas en el suelo se sentaban o se acomodaban en cojines. No sé si ha visto alguna de ese tipo. Se recostaban como de lado así y se ponían como en filita, ¿sí? Acostados en cojines. Esa era la costumbre. De hecho, así celebró la cena Jesús. De tal manera que el que se acostaba hacia el lado izquierdo coincidía su cabeza con el pecho del otro. Prácticamente estaba en el seno de la otra persona. Por eso Juan, cuando está en la cena del Señor, dice que estaba recostado ¿en dónde? En el pecho de Jesús. ¿Por qué? Porque era el que estaba al lado de él. Y al recostarse a la derecha quedaba casi en el pecho. Por eso dice acostado sobre su seno. Entonces lo que está diciendo Jesús aquí, que fue llevado al seno de Abraham, está dando la idea de un banquete. ¿Sí me estoy explicando? Jesús está diciendo: Lázaro fue llevado a un banquete en el seno de Abraham, mientras que el rico fue sepultado. Se da cuenta que al rico no vinieron ángeles. Y esa es una señal de a dónde va a ir la persona. En Juan 13:23 está lo que le comenté de Juan. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús en su seno, ¿verdad? Ahora, dice el verso 23, y en el Hades, o sea, después de que son separados Lázaro al seno de Abraham, el hombre rico es sepultado. Y en el verso 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro en su seno. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Las personas que están en el Hades mantienen sus sentidos. Alzó sus ojos y vio a lo lejos a Lázaro en el seno de Abraham. Quiere decir, mis amados, que las personas cuando morimos y nuestros espíritus se separan del cuerpo, no hay una muerte como tal, porque la muerte en la Biblia no significa dejar de existir. La palabra muerte en la Biblia, desde Génesis y a todo lo largo de la Biblia, muerte significa separación. Eso significa. La muerte biológica es la separación del espíritu del cuerpo físico. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. ¿Sí? Esa es la separación. La muerte segunda es la separación definitiva del pecador de la salvación y de Dios. O sea, muerte siempre significa separación. Sin embargo, aquí vemos que muerto podía ver, mantienen su inteligencia, pueden sentir los tormentos, pueden sentir el reposo, pueden experimentar aún después de muertos. Entonces, verso 24, gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fíjese lo que Jesús está enseñando. Está enseñando que la persona pide misericordia. Dice: ten misericordia de mí. La palabra misericordia significa: no me des lo que merezco. Cuando Dios tiene misericordia de nosotros, es porque no nos está dando lo que nos merecemos. Eso es la misericordia. No me pagues conforme a mi pecado, ¿verdad? Entonces Él prácticamente está diciendo: no me des lo que merezco. De alguna manera la persona tiene conciencia de sus pecados. Y eso es algo que se revela en otras escrituras también. La persona cuando está en el infierno, como el rico aquí, tiene conciencia de lo que hizo. Él dice: ten misericordia, no me pagues conforme a mi pecado. Lázaro significa socorrido de Dios. Por eso Jesús escoge ese nombre. El nombre de Lázaro que le puso en esta historia es porque Dios está mandando un mensaje a través del nombre de Lázaro y está diciendo: él es un socorrido de Dios. Es alguien a quien Dios ha socorrido con la salvación, ¿verdad? En esta historia. Lo que sí nos muestra Jesús es que las personas sufren cuando están en ese lugar. Revela que es un lugar caliente, que hay llamas y que las personas que están ahí están sufriendo algo muy parecido a la deshidratación, ¿verdad? Verso 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Fíjate lo que está enseñando Jesús. Nos está diciendo que nosotros, los seres humanos, no solamente tenemos esta vida actual. Él le dijo: acuérdate que en el otro tiempo tú tuviste bienes y la pasaste bien. Lázaro la pasó mal,
Pero ahora, en esta nueva etapa de tu vida, tú estás atormentado y Él está siendo consolado. Mis amados, la gente tiene que saber que la vida presente no es la única que va a vivir. La gente tiene que saber que hay algo más allá después de la muerte. Sabemos que hay una corriente humanista que dice, y materialista dice, no, cuando tú te mueres todo se acaba. Le digo algo, esas personas van a recibir una gran sorpresa cuando se den cuenta que después de muertos hay algo más. Y si no pusieron su fe en Jesús, van a descubrir algo terrible, que es el Hades. Porque así como el cielo es real, el Hades también lo es. Y es lo que Jesús nos está enseñando. Jesús nos muestra que debemos vivir nuestra vida terrenal estando conscientes de que también hay una vida eterna, mis amados. Y mire, quiero hacerle unas preguntas. ¿Cuánto dice la Biblia que va a vivir el hombre en la tierra? 70 años, 80, los más robustos como yo, ¿verdad? ¿70, 80 años? ¿Cuántos espera vivir usted? Mínimo 70. No, Sergio va por 100. Amén. No le pongas límites a Dios, Sergio. No le pongas límites a Dios. Me acuerdo del pastor Wayne Myers. Wayne Myers falleció el mes pasado. Wayne Myers es uno de los grandes generales y de las grandes bendiciones que vino a nuestro país desde Estados Unidos. Más de 70 años de ministerio, mis amados. Levantó más de 3,500 iglesias. Levantó materialmente a través de ofrendas. Un hombre ungido por Dios. Y me acuerdo mucho de la anécdota porque un día se acercó una hermanita de esas que quieren quedar, halagar, ¿no? Que quieren bendecir a la vida del pastor. Le dice, ay, pastor, hemos estado orando para que el Señor lo deje vivir 100 años. Y le dice él, hermanita, no le ponga límites a Dios. ¿Y sabe qué? Murió a los 103 años. Y ese año predicó. Amén. Ya casi no existen personas que vivan más de 100 años. Así que si usted espera vivir por lo menos 70, 80, pero los que Dios le quiera dar. Pero ¿qué dice la palabra? Que a usted le espera después de la muerte. ¿Vivir en dónde? En el paraíso. ¿Cuánto tiempo va a vivir en el paraíso? Mire, quiero que ponga su mente y su sentido común. Ya no se vaya a otro nivel. Sentido común, nada más. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que el ancho de mis brazos es la eternidad. ¿Cuánto sería 80 años? Un cabello, un dedo. El ancho de mi dedo, 80 años. Todos mis brazos, la eternidad. ¿Dónde va a pasar más tiempo? ¿Dónde piensa pasar? ¿Dónde cree que va a pasar más tiempo? Más bien, en la eternidad. Fíjese nada más.
¿A qué vida le debería dedicar más tiempo? ¿Haciendo qué cosas? ¿Para qué vida le debería dedicar más tiempo? Porque quiero que sepa que la Biblia enseña que esos 80 años que usted va a vivir en la tierra no son más que una preparación para lo que usted va a recibir en la eternidad. Y hay veces que estamos tan enfocados en el aquí, en el ahora, en lo que hago, y no he tomado en cuenta que voy a pasar una eternidad con Jesús. Jesús dijo, los tesoros de allá los tienes que empezar a sembrar aquí. Haz tesoros en el cielo y no en el banco. Haz tesoros en el cielo y no en la tierra. Pero a veces, aún como hijos de Dios, estamos tan agobiados en el presente y en la vida terrenal que hemos perdido de vista que vamos a pasar más tiempo en la eternidad. Y es más, a veces hasta nos arriesgamos a perder la eternidad. Hay veces que las personas se arriesgan haciendo cosas que no deben, poniendo en riesgo la eternidad. Así es que si fuéramos inteligentes, dedicaríamos más tiempo, más esfuerzo en las cosas eternas que en las temporales. Las dos son importantes, por supuesto. No le digo que se la pase pura eternidad en esta vida. ¿Por qué? Porque usted en esta vida tiene que hacer cosas. Por supuesto que tiene que trabajar, tiene que edificar, sacar adelante una familia, tiene que sacar adelante un negocio, tiene que sacar adelante los proyectos, los sueños y lo que Dios le ha puesto en esta tierra, pero no pierda de vista la eternidad. No pierda de vista la eternidad, porque usted está reservado para pasar una eternidad con Jesús y no se la va a pasar tocando un arpa en una nube, ni se imagine eso, No, que iba a estar tocando ya sé qué canción voy a estarle tocando al Señor. No. Lo que la Biblia enseña es que usted va a gobernar en el cielo nuevo y tierra nueva, porque viene un cielo y una tierra nueva que va a necesitar de hijos de Dios inteligentes, preparados, eternos, que gobiernan, que edifican, que construyen. Pero eso enseña la Biblia, léala. Así que cuando nosotros somos conscientes de que hay una eternidad, empezamos a dedicarle también tiempo a las cosas eternas. Y le dice verso 26, además de todo esto, hay una gran cima que está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá para acá. Jesús está diciendo, una vez que tú eres llevado al Hades o eres llevado al paraíso, ya no hay marcha atrás. Tú no puedes salir de ningún lugar de esos. Nada es que aquí está muy caliente, me quiero cambiar para... No, Señor, ya no hay nada que hacer. Y esto es de lo más contundente, mis amados, que debe calar en nuestro corazón. Mientras una persona esté viva, tenemos la oportunidad de compartirle de Jesús y esa persona puede ser salva. Una vez que muera, mis amados, ya no hay nada que hacer. Si murió sin Cristo, no hay nada que hacer. No tiene cómo salir del infierno. No hay nada ni nadie que lo pueda sacar de ahí. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. No hay manera de salir. No hay marcha atrás.
Una vez la persona puesta en ese lugar, ya no hay oportunidades para arrepentirse, ya no hay oportunidades para deshacer lo que se hizo, ya no hay oportunidades para decir, sí te quiero recibir, Jesús, creo en ti. Ya no se puede, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que tú, que yo podamos hacer para rescatar a alguien de ese lugar. Entonces, cuando este rico oye que no se puede, no le pueden llevar agua, que no se puede pasar de aquí para allá, entonces él dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les predique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjate cómo la persona, Jesús está diciendo, mira, la persona que está en el infierno mantiene conciencia de las personas que todavía están vivas. Y sabe que así como él está en el infierno, si los que están en la tierra todavía vivos de su familia no conocen que van a ir al infierno, van a ir a parar ahí. Eso es lo que Jesús está enseñando. La persona que está sufriendo en el infierno sabe que tiene familiares, sabe que tiene amigos, conocidos que pueden llegar también a ese lugar. Pero él está incapacitado para regresar a la tierra y decirles, ¿saben qué? Arrepiéntanse de sus pecados, porque el infierno es algo terrible. Ya no. Ya no. Jesús está siendo muy claro aquí. Y Abraham le dice, verso 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahora, dice el hombre rico, tengo 5 hermanos, ¿verdad? Entonces, si eran 5 hermanos, ¿cuántos eran en total? El número 6 es el número del hombre en la Biblia. Y hace referencia al hombre o hace referencia a la humanidad. Por eso el 6º día creó ¿a quién? Al hombre, al primer hombre, Adán. Y en Adán estaba Adán y Eva, que son los precursores de la humanidad. Entonces lo que Jesús está diciendo es, en el infierno hay una parte de la humanidad y hay otra parte que todavía no llega. Esos 5 hermanos que todavía no llegan es la parte de la humanidad que todavía puede ser salva, que necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Jesús nos enseña en esta perspectiva de que para Dios todos somos hermanos. Por eso dice, tengo 5 hermanos que todavía están vivos. Porque para Dios todos somos hermanos, todos estamos predestinados para ser hijos suyos. Así que hay una parte de la humanidad que está en el Hades, pero hay otra parte de la humanidad que está en peligro de ir a ese lugar. A mí me llamó mucho la atención cómo el rico que estaba en el Hades no se preocupa ya por su riqueza, ¿se da cuenta? Así comienza la narración. Había un hombre muy rico que tenía muchos bienes y hacía fiestas y banquetes y deleites, pero cuando está en el infierno, de eso ni se acuerda. Y hay veces que para nosotros las cosas terrenales se vuelven tan importantes, mis amados, pero cuando tenemos que enfrentar lo eterno, lo terrenal pierde significado, pierde ese brillo, pierde esa trascendencia. ¿Por qué? Porque lo eterno es mucho más importante que lo terrenal.
El rico no le dice, oye, por favor, recuérdale a mis hermanos lo de la herencia. Hay que se repartan los ranchos, las fincas, los camellos, nada. ¿Sabe cuál era la preocupación del rico? Manda a Lázaro y que les predique para que no vengan aquí. Esa era su prioridad. La prioridad del rico cambió en el infierno, mis amados. La prioridad del rico en su vida era su riqueza, las fiestas, los deleites. Pero cuando está sufriendo en el infierno, su prioridad cambia y ahora la prioridad son los hermanos. Pero demasiado tarde. Lo único que le importa son sus familiares. A lo mejor no los invitaba a las fiestas, no dice que los invitaba o sí, probablemente ni los invitaba a las fiestas, pero cuando estuvo ahí, lo más importante para este hombre rico eran sus familiares. Y yo te quiero preguntar esta mañana, ¿qué tan importantes son para ti tus familiares? Porque has de tener familiares que todavía están en peligro de irse al infierno. ¿No consideras que sería un buen momento empezarte a preocupar por esos familiares a los que amas y llevarles el mensaje más importante que tienen que escuchar en toda su vida? Y el mensaje más importante es: Dios te ama, pero estás separado de Dios por causa de tus pecados. Pero la buena noticia es que Cristo ya murió por tus pecados. Lo único que necesitas es recibir a Jesús en tu corazón y reconciliarte con Dios, recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Ese es el mensaje que le tenemos que llevar a la gente, a nuestros familiares. Abraham le dice: mira, no puedo mandar a Lázaro para allá. Ustedes tienen a Moisés y a los profetas. ¿Qué le está diciendo con esto? ¿Quiere decir que Moisés estaba vivo y los profetas estaban vivos en ese tiempo? No. Moisés y los profetas es una referencia que se hace de la Torá, de la ley. Lo que le está enseñando Jesús es: no necesitamos que los muertos salgan del infierno a predicarle a los vivos. Tienen la palabra de Dios. Ahí en la palabra de Dios está lo que necesitan saber para ser salvos. Eso es lo que les está diciendo. Oigan la palabra, que es la palabra de Dios que les ha sido confiada. Es la palabra de Dios en donde está todo lo que necesitamos para no ir a ese lugar de tormento. Así que si tú quieres que las personas que amas no vayan a ese lugar, diles lo que dice la palabra para no ir a ese lugar. Jesús dijo: vayan y prediquen a toda criatura. El que crea será salvo, el que no será condenado. ¿Sí? Él está hablando de esa decisión. Y cuando le dice al rico: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, la palabra de él es no. Verso 30. Entonces dijo, ¿qué dijo? Entonces dijo, hasta ahí déjelo. Entonces dijo, fíjese nada más lo que Jesús dice. Jesús le está diciendo, Abraham, ¿verdad? Le está diciendo al rico: Lázaro no puede ir, pero tienen la palabra, oigan la palabra. Y la respuesta de él fue, y esa es la razón por la que la gente va al infierno. El rico no fue al infierno por ser rico.
No malentienda la escritura. No fue al infierno por ser rico, porque tú no vas al infierno por ser rico. Vas al infierno por decirle no a la palabra. Esa es la razón por la cual él está en el infierno. Porque seguramente de la cultura de donde él era, él conocía lo que decía Moisés y los profetas. Pero él dijo, pero dice después, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Fíjate su argumento. Él dice no. Pero si alguno fuera y oyera a un muerto que resucita y les va a hablar del infierno, del paraíso, van a creer. Él está diciendo, mira, es mejor mandar a alguien de este lugar para que vaya y les testifique, para que sean persuadidos. Pero nosotros vemos que eso no funciona. De hecho, hubo un Lázaro, no el de esta historia, esta es una historia, pero hubo un Lázaro, ¿se acuerda? Que Jesús resucitó, ¿se acuerda? ¿Qué pasó después de que resucitó? Lo querían matar otra vez al pobre, lo acaban de resucitar. Había dicho Lázaro, ¡ala, me echa la huesuda, anda atrás de mí! Se murió y a los 4 días Jesús lo resucita. Y después que resucita, los fariseos lo querían volver a matar. Andaba apenas celebrando. Mire, y aquí es donde se da cuenta que esos fariseos, a pesar de saber que había estado muerto y resucitó de los muertos, ni siquiera por eso creyeron. Y lo que está enseñando Jesús es eso. No van a creer. Si no creen en la palabra, menos van a creer en un muerto que se acaba de levantar. En Juan 12 del 9 al 10, fíjese lo que dice lo de Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se habían apartado y creían en Jesús. Pero estos fariseos ni viéndolo resucitado. Pero ¿sabe qué hay detrás de esta enseñanza de Jesús? Y la enseñanza es, la predicación del Evangelio no es tarea de los muertos, es tarea de los vivos. Predicar acerca del infierno y del paraíso no es tarea de los que están en el infierno ni de los que están en el paraíso. Es tarea de los hijos de Dios que creyendo en la palabra saben que el cielo es real y que el infierno es real. Y que solo hay una manera de ir al paraíso, que es recibiendo a Jesús como Salvador. Y que los que crean en Él serán salvos y los que no crean serán condenados. Entonces no es tarea de los muertos levantarse de entre los muertos y predicarle a los vivos. Es tarea de nosotros, los que estamos vivos todavía, el predicarle a los demás. La predicación
es una misión que nos fue encomendada a los hijos de Dios. ¿Puede pasar el grupo, por favor? La predicación del Evangelio no tiene que hacerla otros, es una responsabilidad tuya y mía, de cada hijo de Dios que hemos recibido la salvación. Somos los que tenemos el privilegio de anunciar un paraíso eterno para aquellas personas que crean en Jesús. Por eso te conviertes en un embajador de Jesús. Eres un embajador del cielo que le está dando a la gente la oportunidad de entrar en Él. Ese es el tamaño de la encomienda que tú y yo tenemos. Y ahora que tú y yo sabemos que el mensaje que damos es de vida o muerte, que no solamente toca y afecta la vida presente de la persona, porque déjame decirte que como tú y yo recibimos a Jesús, nuestra vida fue igual después de recibir a Jesús. ¿Siguió igual? Empezó a cambiar, empezó a mejorar, empezó a ser transformada. Pero te digo algo, eso no es lo más trascendente de todo. Lo más importante de todo, aunque sí lo es ser transformado, cambiar y empezar a hacer las cosas, lo más importante de todo es que tienes una vida eterna. Eso es lo más importante. Yo estoy persuadido, te lo digo de corazón delante de Dios y del Espíritu Santo. Y yo se lo he dicho a Él: Señor, el solo hecho de haberme salvado y haberme evitado ir al infierno al cual estaba destinado a ir por mi vida que llevé, solo eso, de que me haya salvado de no ir a una eternidad de tormento, es motivo suficiente para mí de todos los días darte gracias. Y lo hago todos los días. Señor, gracias. Gracias por salvarme. Gracias por la vida eterna que me has dado. Si me quieres dar más, dámelo, Señor, yo lo recibo. Pero si decidieras ya no darme nada, que decidieras decirme: ya no te voy a dar nada necesario, nada de lo que me pides te voy a dar, yo seguiría agradecido, porque ya recibí lo mejor. Tal vez en esta vida me vaya bien, me vaya mal, tropiece, me pasen 10,000 cosas. Yo sé que hay una vida eterna con Él. Y aquí trataré de navegar sacando la mejor parte y lo mejor que yo pueda, librarme en esta vida. Pero si Dios decidiera ya no darme nada, yo estaría eternamente agradecido con Él, solamente por salvarme. Hay gente que se pelea con Dios porque le pasó algo y no se lo concedió, y ahí se andan peleando por tonterías, por puras tonterías con Dios, sin valorar el regalo más importante que Dios ya nos dio, que fue la salvación. Tú ya no vas a ir a ese lugar, ya no vas a estar en ese sitio, pero alrededor de ti hay personas que si no escuchan el mensaje pueden morir y descubrir lo terrible que es estar separado de Dios. Yo me sorprendo viendo las noticias, y últimamente he visto noticias de que tal artista murió a los 40 años y un futbolista a los 28 años.
que acaba de morir, y que tal deportista murió a los 45 años. Digo, tremendo. Los sorprende la muerte en un accidente, en una enfermedad que de repente vino a sus vidas y fue terminal. Yo recibí la semana pasada una noticia que me entristeció mucho, porque mi nieto Emanuel va a practicar kickboxing. Yo lo llevo a sus entrenamientos, y nos llega una noticia en el grupo donde el maestro comparte una foto de una chica de 19 años que estaba en ese mismo grupo. 19 años, mis amados, una niña todavía, una niña estudiante, buena hija, deportista. Se iba a ir a Costa Rica becada, entrando ya a la universidad, y de repente nos dan la noticia. Desde enero ya no la vimos en los entrenamientos. Pensábamos que por la escuela o algo, pero resulta que cayó enferma y en 2 meses partió. Y cuando tú ves noticias así, dices, ¿cómo es posible que a alguien que todavía va en la flor de la vida, todavía le faltaba tanto por vivir? Nunca nos imaginamos y pensamos que cuando estamos jóvenes la muerte está muy lejos, y ya cuando nos ven a nosotros ya más de allá para acá, ese ya mero, ya el pastor, porque ya está viejón, ya le falta poco, por eso está predicando de eso. Si supiera que voy a vivir 110 años. No creo. Pero le digo algo, nadie sabe el día y la hora de la cita que tiene con la eternidad. Y las personas que están a tu lado y a mi lado, que no han escuchado el mensaje, están en peligro de ir, peligro inminente de ir. No importa si es joven. ¿Cuántas noticias vemos de jóvenes, jovencitos, jovencitas que a edades 20, 18, 30 años tienen un encuentro fatal con la muerte? Tú y yo tenemos el mensaje que los lleva al cielo. No te quedes callado. Habla, quítate la pena. A veces a las personas les da pena hablar de Jesús y de estos temas como si se tratara de algo vergonzoso, cuando es el mensaje más importante que tenemos que dar en la tierra. El más importante. Dime si no es el más importante, el que te va a llevar a un lado o a otro. Lo que tú haces trasciende la eternidad de la gente, afecta la eternidad de la gente, no solamente su vida presente, su vida eterna. Así que yo quiero invitarte esta mañana para que nos pongamos de pie. Ponte de pie y vamos a adorar. Cuán alto monte voy a escalar, con desespero volví al cielo, y en la noche te hice llamar. Cada uno llamó a Jesús en un momento de necesidad. Su amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Gracias, Jesús. Y has consumado el vino escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina verdad tan grande, tan plena gracia
Jesús ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Promesas fueron selladas cuando resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio hasta tu nido, quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Yo quiero invitarte